Acá observamos la posición de 4 puntos A, B, C y D en un sistema de eje cartesiano donde está la componente X y la componente Y. Ahí se observa las componentes X y para cada punto. Ahora vamos a hacer una representación gráfica de esos puntos y vamos a seleccionar e insertamos el gráfico de dispersión y ahí se ven los puntos en un sistema de ejes cartesianos en los 4 cuadrantes. Ahí colocamos título de ejes, etiqueta de datos, luego vamos a llamada de datos y de vuelta a etiqueta de datos y ponemos encima. Queda de esa manera. Ahora es que vamos a escribir todos los títulos. Acá tenemos dos ejes, uno vertical y horizontal, que se denominan coordenadas cartesianas ortogonales, que el eje vertical es el eje de las Y's y el eje horizontal es el eje de las X. Ahí estamos colocando los títulos. Ese sería el eje de la Y y ahí ponemos el eje horizontal que es el eje de la X. Ahora observamos ese es el primer cuadrante, que es donde está el punto A. Ese sería el segundo cuadrante, donde se encuentra el punto B. Este sería el tercer cuadrante, donde se encuentra el punto C. Y por último, el cuarto cuadrante, donde se encuentra el punto D. Esto es un análisis de los píxeles en el programa Paint. Observamos el eje horizontal que tiene 1415 píxeles y el alto, el eje vertical, que tiene 744 píxeles. Tenemos la lectura de la componente X y la componente Y que se observa en donde indican las flechas. El total de píxeles es 1415 para el eje X y el total de píxeles es 744 para el eje Y. Ahí observamos los 1415 y allí los 744. Ahora, si multiplicamos el ancho por el alto en píxeles, nos da la resolución de pantalla. O sea, 1415 píxeles por 744 da 1.052.760. Es aproximadamente 1.000.000 y se dice 1 megapíxel. Si queremos observar la posición de la mirilla con precisión, ponemos el cursor en el centro de la mirilla y nos da las dos componentes X e Y. La X, esa es la componente Y, y esta es la componente X. Y eso escribimos donde dice ubicación del centro de la mirilla y nos dio 490 y 140. Ahí se ve X, Y. Esta es una información preliminar para hacer el trabajo práctico del experimento 1. Nos piden A, el ejercicio, expresar las coordenadas de posición de la bolilla en A en píxeles y centímetros. B, expresar las coordenadas de posición de la bolilla en B en píxeles y centímetros. Luego volcar los datos obtenidos en A y B en una planilla de cálculo Excel. Tenemos abierto esta instantánea con el programa Paint para registrar los píxeles. Nosotros tenemos que colocar el cursor para el escalímetro en la flecha número 1 y leer en la parte inferior de la pantalla los píxeles correspondientes a X e Y. Y en la posición extrema del escalímetro lo mismo. Después tenemos que tomar todos los datos para la flecha roja en A, seguir leyendo los píxeles
X y en la parte inferior de la pantalla, y lo mismo hacemos en la posición B, bien al centro de la bolilla. Luego que tenemos esos datos, tenemos que llenar esta columna que tenemos a la izquierda, donde dice primero vara de calibración. Allí tenemos que realizar el cálculo del coeficiente de conversión, donde acá ponemos 33,2 centímetros, equivale a, y ahí colocamos los píxeles que corresponden, que vamos a ir calculando en la próxima diapositiva. Acá seguimos completando, sacamos el factor de conversión, después tenemos que sacar la posición en A, sacar la componente X, la componente Y, y después en la posición B hay que hacer el mismo tratamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos el escalímetro y vamos a completar el cuadro. Recordamos cómo tomamos los valores de los píxeles en los extremos de la flecha 1, que sacamos 794 píxeles, de la flecha 2, que sacamos los 1284 píxeles. Luego efectuamos una resta que salió 490 píxeles, ahí tenemos la distancia de píxeles y luego la distancia real. Ahora también tomamos los datos de píxeles de la bolilla en A, la componente X y la componente Y, y lo mismo en B. Ahora vamos a completar los datos en la columna de la izquierda. Allí vamos colocando los valores. 490. Allí también colocamos 490 y el resultado nos va a dar 0,068, que es el factor de conversión. Luego en la componente X, ahí tenemos que colocar lo que hemos anotado. En este caso sería 931, y en la componente Y, que es negativa, es menos 434. Vamos a la posición de la partícula en B. Ahí colocamos 1176 y en la componente Y colocamos menos 611. Ahí tenemos completo los valores. Esta es la planilla de cálculo Excel, donde está la bolilla en píxeles y bolilla B, y la bolilla A y B en centímetros. Tenemos la componente X y la componente Y de cada bolilla, tanto en píxeles como en centímetros, que vamos a hacer cálculo. Acá observamos una regla de 3 simple para el primer fotograma, que es el 931, y realizamos el cálculo 931 por el factor de conversión, que es 0,068. Para eso vamos a hacer el cálculo en la celda, colocamos el signo igual, 931 por 0,068. Luego arrastramos las celdas para que realice el cálculo en las otras 4 celdas, como observamos allí. Ahí están todos los resultados en las 4 celdas. Ahora vamos a insertar el gráfico para píxeles. Acomodamos el gráfico en la parte superior, le damos la dimensión adecuada, superior derecha, y ahora seleccionamos las celdas en centímetros. Insertamos el gráfico, reducimos el tamaño para acomodar en la parte
inferior derecha. Tratamos de acomodar la misma medida que la anterior. Y ahora vamos a completar cada gráfico. Hay títulos de ejes, etiqueta de datos. Ahí seleccionamos llamada de datos y otra vez seleccionamos encima. Vamos al gráfico de abajo, hacemos lo mismo, repetimos título de ejes, etiqueta de datos, llamada de datos, etiqueta de datos nuevamente encima. Ahora vamos a ir completando los títulos de los gráficos. En el primer gráfico colocamos bolilla A y B, píxeles. En el eje horizontal, como sabemos, va el eje X. Que sería la componente X. Y en el eje vertical se encuentra la componente Y. Vamos al gráfico de abajo, vamos a colocar el título del gráfico. Ahí vamos a colocar bolilla A y B, centímetros. Y luego vamos a colocar el título de los ejes. Ahí volvemos a colocar componente X, pero ahora esta componente X es centímetros. Y la componente Y también es en centímetros. Componente Y en centímetros. Estos dos gráficos reproducen exactamente la posición de la bolilla tanto en píxeles como en centímetros. Ahí se observan bien las componentes, se puede detener el video y observar con la tabla la comparación de los datos obtenidos. Reproduce exactamente la posición de la bolilla de lo que vimos en el video.